Evangelio de hoy. Domingo 26 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 18, versículo 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos por considerarse justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús nos contó la parábola del fariseo y del publicano, con el propósito de enseñar a sus discípulos y a todos los que escuchaban que la verdadera justicia no se mide por el orgullo ni por la apariencia externa, sino por la humildad del corazón y la sinceridad con la que uno se acerca a Dios. El fariseo, colocado frente al altar, elevaba una oración que parecía perfecta a los ojos humanos, alabando sus propias obras y virtudes, mientras comparaba su justicia con la de los demás, olvidando que la verdadera justicia nace del corazón y no de la ostentación. En cambio, el publicano, consciente de sus fallas y limitaciones, se mantenía a distancia, con el corazón lleno de humildad y temor de Dios, reconociendo su necesidad de misericordia y su dependencia de la gracia divina. Jesús nos enseña que la actitud del corazón importa más que las palabras o gestos que parecen justos, porque Dios observa la sinceridad y la apertura del alma, no la vanidad o la autoexaltación, y que solo quien se reconoce necesitado puede recibir la misericordia que transforma la vida. La parábola muestra la diferencia entre una fe basada en la apariencia y otra basada en la humildad sincera, donde el fariseo se centra en sí mismo, en sus obras y virtudes, mientras el publicano se centra en Dios, en su misericordia y en la apertura del corazón. Cada detalle de la historia refleja cómo el orgullo cierra las puertas de la misericordia y cómo la humildad las abre, mostrando que la verdadera grandeza espiritual no se mide con méritos externos, sino con la sinceridad con que nos presentamos ante Dios. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, preguntándonos si nuestras oraciones y acciones están llenas de humildad y autenticidad, o si, como el fariseo, buscamos solo el reconocimiento y la aprobación humana, olvidando que solo la misericordia divina puede salvar y transformar. La parábola también nos recuerda que no podemos compararnos con otros, porque cada corazón es único y cada vida tiene sus propias luchas, y que la verdadera justicia no depende de la competencia ni del orgullo, sino de la relación sincera y humilde que tenemos con Dios. El publicano nos enseña que reconocer nuestra vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza, porque implica la valentía de enfrentarnos a nuestra propia realidad y confiar plenamente en la acción de Dios, quien no juzga por apariencia sino por sinceridad y apertura.
Cada oración que surge de un corazón humilde se convierte en un acto de libertad, que nos libera del orgullo, de la necesidad de aparentar y de la carga de las comparaciones, permitiéndonos recibir la gracia que purifica, eleva y transforma. La parábola nos invita a vivir en honestidad interior, a mirar dentro de nosotros mismos y a reconocer nuestros errores, sin esconderlos bajo gestos de perfección o palabras vacías. Recordando que solo la humildad sincera nos acerca al corazón de Dios. Jesús nos enseña que la humildad no significa pasividad, sino apertura, disposición a recibir y disposición a cambiar. Porque el corazón que reconoce su necesidad de Dios se convierte en terreno fértil para la gracia y la transformación. La parábola nos invita a dejar de lado toda pretensión, todo orgullo y toda autoexaltación, para descubrir que la verdadera grandeza espiritual nace de la humildad, de la sinceridad y de la entrega confiada al amor misericordioso de Dios. Cada gesto de humildad y sinceridad nos acerca más a la justicia divina, que no juzga con criterios humanos, sino que transforma los corazones y eleva las almas, concediéndonos la paz y la plenitud que solo Dios puede ofrecer. La historia del fariseo y el publicano nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide por la apariencia, ni por los elogios recibidos, sino por la sinceridad, la humildad y la confianza con que nos acercamos al Señor. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones diarias, sobre nuestros pensamientos y motivaciones, y sobre la pureza de nuestra oración, recordándonos que solo el corazón sincero puede recibir la misericordia que transforma, purifica y eleva. Cada momento de introspección nos recuerda que no debemos compararnos con los demás, porque la verdadera justicia no es competitiva, sino humilde, abierta y confiada en la acción de Dios en cada vida. La parábola nos enseña que el orgullo nos aleja de la gracia, mientras que la humildad nos acerca a la justicia que transforma, eleva y purifica nuestro corazón, guiándonos hacia la plenitud espiritual que solo Dios puede conceder. La oración del publicano nos invita a vivir en honestidad interior, a reconocer nuestras faltas sin esconderlas, y a acercarnos a Dios con un corazón abierto y confiado, permitiendo que su misericordia actúe en nosotros y nos transforme. Cada gesto de humildad, cada oración sincera y cada reconocimiento de nuestras limitaciones nos enseña que la verdadera grandeza espiritual nace de la entrega confiada a Dios, quien no juzga por apariencia, sino que transforma, eleva y fortalece nuestros corazones con su infinita misericordia. Cada oración que surge del corazón sincero refleja la verdadera relación con Dios, porque no busca elogios ni reconocimiento humano, sino la comunión íntima con el Creador, que transforma y purifica todo pensamiento, deseo y acción. La actitud del fariseo nos advierte sobre el peligro del orgullo espiritual, que se disfraza de virtud y que puede impedirnos recibir la misericordia y la gracia que Dios desea otorgarnos. Porque la verdadera justicia se mide en humildad, no en apariencias externas. El publicano, con su actitud humilde, nos enseña que reconocer nuestras faltas no es debilidad, sino el primer paso para abrir el corazón a la acción de Dios, quien acoge al arrepentido con misericordia y transforma su vida, convirtiendo el arrepentimiento en fortaleza espiritual. Cada uno de nosotros puede identificarse con alguno de estos personajes, y es un llamado a la introspección,
a mirar nuestras motivaciones internas y a discernir si nuestras acciones y oraciones buscan el reconocimiento humano o la gracia divina. Jesús nos recuerda que la humildad sincera y la apertura del corazón son las llaves para recibir la verdadera justicia, que no se obtiene con palabras vacías ni gestos aparentes, sino con un corazón confiado y consciente de su necesidad de Dios. La parábola nos enseña que la comparación con los demás es un obstáculo para la verdadera espiritualidad, porque genera orgullo, envidia y autosuficiencia, mientras que el reconocimiento de nuestras limitaciones nos acerca a la gracia, que transforma y purifica el corazón. Cada oración del publicano es un acto de sinceridad radical, que no oculta ni maquilla las faltas, sino que las presenta ante Dios con humildad, confiando en que su misericordia es suficiente para transformar y restaurar la vida. Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo nos acercamos a Él, recordándonos que el corazón arrogante se cierra a la gracia, mientras que el corazón humilde se abre a la acción divina, que eleva, purifica y fortalece nuestra alma. Cada acto de humildad nos prepara para recibir la misericordia, porque nos enseña a dejar de lado el orgullo, la autosuficiencia y la necesidad de aparentar, y a confiar plenamente en la justicia y el amor de Dios. La parábola nos invita a examinar nuestras motivaciones, a discernir si nuestras acciones buscan la gloria humana o la acción de Dios, recordando que la verdadera espiritualidad se mide en la humildad, la sinceridad y la confianza en la gracia divina. Cada gesto de sinceridad y humildad nos acerca a la verdadera justicia espiritual, porque nos libera del orgullo, da un deseo de reconocimiento y de la comparación con los demás, permitiendo que la gracia divina transforme nuestro corazón y nuestra vida. Jesús nos muestra que la verdadera grandeza se encuentra en el corazón humilde, que reconoce sus limitaciones, que confía en la misericordia y que se entrega a Dios sin reservas, descubriendo la paz y la plenitud que solo Él puede dar. La actitud del fariseo nos recuerda que el orgullo espiritual puede nublar la percepción de la propia realidad, y que confiar solo en las propias virtudes nos aleja de la misericordia y del amor transformador de Dios, cerrando el corazón a la verdadera justicia. Cada oración del publicano refleja la valentía de reconocerse necesitado, de presentar las faltas y limitaciones ante Dios, y de confiar plenamente en su misericordia, permitiendo que su gracia transforme, purifique y eleve el alma. La parábola nos desafía a vivir con autenticidad, a actuar y orar con sinceridad, sin pretensiones ni deseos de aparentar, recordando que solo la humildad sincera abre el corazón a la justicia que Dios concede. Cada gesto de humildad y sinceridad es un paso hacia la verdadera libertad, porque nos permite dejar de lado el orgullo, la competencia y la comparación con otros, y nos invita a confiar plenamente en la acción transformadora de Dios. Jesús nos enseña que la justicia de Dios se otorga a quien reconoce sus limitaciones y confía en su misericordia, y que no depende de méritos aparentes, gestos de perfección o elogios humanos, sino del corazón abierto y sincero que se entrega con humildad. Cada oración sincera nos recuerda que el camino hacia la justicia no pasa por la vanidad, ni por la autocomplacencia, sino por la humildad, la sinceridad y la entrega confiada al amor misericordioso de Dios, que purifica y transforma nuestro interior.
La oración del publicano nos enseña que el reconocimiento de la propia fragilidad y pecado es un acto de valentía espiritual, porque implica abrir el corazón sin máscaras, confiar en la misericordia de Dios y permitir que su gracia transforme cada aspecto de nuestra vida, recordándonos que la humildad sincera es la base de toda verdadera justicia. Jesús nos invita a considerar cómo nuestras acciones cotidianas reflejan nuestras motivaciones internas. Porque no basta con aparentar bondad o justicia, sino que es necesario vivir con sinceridad, apertura y reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, quien conoce los corazones y recompensa la humildad genuina. La actitud del fariseo representa la tentación de medir la espiritualidad por la apariencia externa, por los elogios de los demás y por la comparación constante. Mientras que el corazón humilde del publicano nos muestra que la verdadera grandeza espiritual surge de la sencillez, la honestidad y la confianza absoluta en la misericordia de Dios. Cada oración sincera nos libera de la carga del orgullo y la vanidad, y nos enseña a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras faltas y limitaciones, y a acercarnos a Dios con humildad, confianza y apertura, permitiendo que su gracia transforme nuestro corazón y nuestra vida. La parábola nos desafía a vivir sin compararnos con los demás, porque cada corazón es único y cada vida tiene su propio camino. Y nos recuerda que la verdadera justicia no se encuentra en la competencia, sino en la humildad, la sinceridad y la entrega confiada a Dios. El publicano nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza. Porque solo quien reconoce su necesidad de Dios puede recibir su misericordia, experimentar su gracia transformadora y encontrar la verdadera paz que el mundo no puede ofrecer. Cada gesto de humildad y cada oración sincera nos recuerda que la verdadera grandeza espiritual no se mide por méritos externos, sino por la disposición del corazón a recibir, confiar y entregarse a la acción de Dios, quien ve más allá de las apariencias y conoce la sinceridad de cada alma. Jesús nos llama a reflexionar sobre nuestra relación con Él, a examinar nuestras motivaciones y pensamientos, y a discernir si estamos acercándonos con orgullo, buscando reconocimiento, o con humildad, reconociendo nuestra dependencia y confiando en su gracia. La parábola del fariseo y del publicano nos recuerda que la verdadera justicia no depende de la apariencia, ni de los elogios humanos, sino de la sinceridad del corazón, de la humildad y de la apertura para recibir la gracia de Dios, que transforma y eleva nuestra vida espiritual. Cada oración del publicano nos enseña que acercarnos a Dios con sinceridad, humildad y apertura nos permite experimentar su amor, su misericordia y su gracia transformadora, que purifica, fortalece y guía nuestro corazón hacia la verdadera justicia. La actitud del fariseo nos alerta sobre los peligros del orgullo espiritual, porque cuando nos enfocamos en nuestras virtudes y en la comparación con los demás, cerramos el corazón a la gracia, impidiendo que Dios actúe y transforme nuestra vida. Cada oración sincera del publicano nos enseña que reconocer nuestras faltas no es humillación, sino un acto de valentía y entrega, que permite a Dios purificar, restaurar y elevar nuestra alma. Y nos recuerda que la humildad es la llave que abre las puertas de la verdadera justicia. Jesús nos invita a vivir con honestidad interior, a examinar nuestros pensamientos y acciones,
y a acercarnos a Él con un corazón sincero, libre de vanidad, orgullo y deseos de reconocimiento, para que su gracia transforme nuestra vida de manera profunda y duradera. Cada gesto de humildad nos enseña que la verdadera espiritualidad no busca aprobación ni elogios, sino la sinceridad y apertura del corazón, que permiten a Dios actuar con libertad, transformar y elevar nuestras vidas. La parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra vida, a reconocer nuestras limitaciones y a confiar plenamente en la misericordia de Dios, recordando que solo la humildad y la sinceridad abren el camino hacia la justicia que transforma, eleva y purifica el corazón. Cada oración del publicano refleja la fuerza de un corazón humilde y sincero, dispuesto a presentarse ante Dios con total transparencia, confiando en su amor y misericordia, y experimentando la transformación profunda que solo la gracia divina puede ofrecer. Jesús nos enseña que la verdadera justicia no se basa en la apariencia, ni en el reconocimiento humano, sino en la sinceridad del corazón, en la humildad y en la apertura a la acción de Dios, quien ve lo invisible y premia la verdad del alma. Cada gesto de humildad nos acerca a la gracia divina, porque nos permite dejar de lado la vanidad, la comparación y el orgullo, para confiar plenamente en la misericordia de Dios, quien purifica, transforma y fortalece nuestro corazón. La parábola nos enseña que la verdadera grandeza espiritual nace de la sinceridad, de la humildad y de la confianza absoluta en Dios, y que cada acción, cada oración y cada pensamiento deben surgir del reconocimiento de nuestra dependencia y necesidad de su misericordia. Cada oración sincera y cada acto de humildad nos recuerda que el corazón confiado en Dios experimenta la verdadera paz, la verdadera justicia y la verdadera libertad, que no se encuentra en la apariencia, sino en la sinceridad, apertura y entrega confiada al amor transformador de Dios. Cada gesto de humildad nos recuerda que el corazón abierto a Dios no se aferra al orgullo ni a la autosuficiencia, sino que reconoce su fragilidad y su necesidad de la gracia divina, permitiendo que el amor misericordioso de Dios transforme cada pensamiento, cada palabra y cada acción. La oración del publicano nos enseña que confesar nuestras faltas no es debilidad, sino un acto de valentía espiritual, porque implica mirar con sinceridad nuestro interior y confiar en que la misericordia de Dios es suficiente para restaurarnos, purificarnos y elevarnos a la verdadera justicia. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra vida diaria, sobre cómo nuestras acciones, palabras y pensamientos reflejan nuestras motivaciones internas, y a discernir si buscamos la aprobación humana o la verdadera comunión con Dios, quien conoce la sinceridad de cada corazón y premia la humildad genuina. La actitud del fariseo nos advierte sobre el peligro de medir la espiritualidad por la apariencia externa, por los elogios de los demás o por la comparación constante, mientras que el corazón del publicano nos enseña que la verdadera grandeza surge de la sencillez, la honestidad y la entrega confiada a la misericordia divina. Cada oración sincera nos libera del peso del orgullo y la vanidad, y nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras faltas y limitaciones, y a acercarnos a Dios con humildad, apertura y confianza, permitiendo que su gracia transforme nuestra vida de manera profunda y duradera. La parábola nos desafía a vivir sin compararnos con los demás, porque cada corazón es único,
Y cada vida tiene un camino particular. Y nos recuerda que la verdadera justicia se encuentra en la humildad, la sinceridad y la entrega confiada a Dios, quien transforma y purifica el corazón que se le entrega. El publicano nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fortaleza espiritual. Porque solo quien reconoce su necesidad de Dios puede experimentar su misericordia, recibir su gracia transformadora y hallar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada oración del publicano refleja un corazón que se abre sin miedo a la verdad de sí mismo, que confía plenamente en la misericordia de Dios y permite que su acción transforme, purifique y eleve cada pensamiento, palabra y acción, recordándonos que la humildad sincera es la base de la verdadera justicia. Jesús nos llama a examinar nuestra relación con Él, a mirar nuestros pensamientos y motivaciones, y a discernir si nos acercamos con orgullo, buscando reconocimiento, o con humildad, reconociendo nuestra dependencia y necesidad de su misericordia. La parábola del fariseo y del publicano nos recuerda que la verdadera justicia no depende de apariencias, ni de elogios humanos, sino de la sinceridad del corazón, de la humildad y de la apertura a la acción transformadora de Dios, quien conoce lo invisible y premia la verdad del alma. Cada gesto de humildad nos acerca a la gracia divina, porque nos permite dejar de lado la vanidad, la comparación y el orgullo, y confiar plenamente en la misericordia de Dios, quien purifica, transforma y fortalece nuestro corazón. La parábola nos enseña que la verdadera grandeza espiritual surge de la sinceridad, de la humildad y de la confianza absoluta en Dios, y que cada acción, cada oración y cada pensamiento deben reflejar la conciencia de nuestra necesidad de su misericordia. Cada oración sincera nos recuerda que acercarnos a Dios con humildad nos permite experimentar la verdadera paz, la verdadera justicia y la verdadera libertad, que no se encuentran en la apariencia, sino en la entrega confiada al amor transformador de Dios. Jesús nos muestra que la verdadera espiritualidad no busca aprobación, ni elogios, sino la sinceridad y apertura del corazón, que permiten que la acción divina transforme y eleve nuestra vida, otorgándonos gracia, fortaleza y plenitud. La actitud del fariseo nos advierte sobre el peligro de confiar solo en nuestros méritos y virtudes, porque esto puede cerrar el corazón a la misericordia de Dios y alejarlo de la verdadera justicia, recordándonos que solo la humildad y la sinceridad nos acercan a la gracia transformadora. Cada oración del publicano nos enseña que confesar nuestras faltas y limitaciones es un acto de valentía espiritual, que abre el corazón a la gracia de Dios y permite que su misericordia purifique, transforme y eleve nuestra vida. Jesús nos invita a vivir con autenticidad, a actuar y orar con sinceridad, sin pretensiones ni deseos de aparentar, recordando que la humildad sincera abre las puertas de la verdadera justicia y la verdadera comunión con Dios. Cada gesto de humildad y sinceridad nos prepara para recibir la misericordia divina, porque nos permite dejar de lado el orgullo, la autosuficiencia y la comparación, confiando plenamente en la acción transformadora de Dios, quien purifica y fortalece nuestro corazón. La parábola nos recuerda que la verdadera grandeza no está en la apariencia externa ni en los elogios humanos, sino en la disposición del corazón a recibir la gracia
que transforma, purifica y eleva el alma, y que recompensa la sinceridad, humildad y entrega confiada. Cada oración sincera nos enseña que el corazón confiado en Dios experimenta la verdadera paz, la verdadera justicia y la verdadera libertad. Porque la humildad, la sinceridad y la apertura a la acción de Dios son las llaves que permiten recibir su gracia transformadora. Cada oración del publicano nos enseña que acercarnos a Dios con sinceridad nos permite liberarnos de las cadenas del orgullo y la autosuficiencia, y abrirnos a la transformación que solo la gracia divina puede realizar, purificando el corazón, fortaleciendo la voluntad y renovando cada aspecto de nuestra vida. La parábola nos recuerda que la verdadera justicia no depende de aparentar bondad, ni de la comparación con los demás, sino de la humildad del corazón, de la sinceridad interior y de la disposición a recibir la misericordia divina, que transforma y eleva nuestra vida espiritual. Jesús nos invita a examinar nuestras motivaciones, a reconocer cuando actuamos por orgullo, por deseo de aprobación o por vanidad, y a reemplazar esos impulsos con humildad, sinceridad y entrega confiada a Dios, para que cada pensamiento, palabra y acción reflejen la verdadera justicia y la gracia transformadora. Cada gesto de humildad, cada oración sincera y cada acto de apertura hacia Dios nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no reside en la apariencia externa, sino en la disposición interior de recibir su gracia, que purifica, fortalece y eleva el corazón, y nos conduce a la paz que sobrepasa todo entendimiento. La actitud del fariseo nos advierte sobre el peligro de la autosuficiencia. Porque confiar solo en nuestros méritos, virtudes o logros humanos puede cerrar el corazón a la acción de Dios, impidiendo que su gracia transforme, purifique y eleve nuestra vida, recordándonos que solo la humildad y la sinceridad permiten experimentar la verdadera justicia. Cada oración del publicano refleja un corazón vulnerable y sincero, que reconoce sus faltas, se acerca con humildad a Dios y confía en su misericordia, permitiendo que la gracia divina transforme su interior, purifique sus acciones y renueve su vida de manera profunda. Jesús nos enseña que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que mostramos externamente, sino por la sinceridad, humildad y apertura interior. Y que cada oración, pensamiento y acción deben nacer del reconocimiento de nuestra dependencia de la misericordia divina, que transforma, fortalece y purifica el alma. Cada gesto de humildad nos acerca a Dios, porque nos permite dejar de lado la vanidad, la comparación y la autosuficiencia, y confiar plenamente en su misericordia, que purifica el corazón, transforma la mente y renueva el espíritu, para que cada aspecto de nuestra vida refleje la justicia verdadera. La parábola del fariseo y del publicano nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre la sinceridad de nuestras oraciones, la humildad de nuestro corazón y nuestra disposición a confiar plenamente en la misericordia de Dios, que transforma, fortalece y eleva la existencia humana. Cada oración sincera nos enseña que la humildad abre el corazón a la gracia, que el reconocimiento de nuestras faltas nos acerca a la verdadera justicia, y que la entrega confiada a Dios nos permite experimentar la paz interior y la transformación que solo Él puede dar. Jesús nos llama a vivir con autenticidad,
A acercarnos a Dios con sinceridad, sin máscaras, pretensiones ni deseos de reconocimiento. Recordándonos que la humildad y la apertura son el camino hacia la verdadera justicia, la verdadera paz y la verdadera libertad. Cada oración del publicano refleja la fuerza de un corazón humilde, dispuesto a presentarse ante Dios tal como es, confiando en su amor, su misericordia y su gracia transformadora, que purifica, fortalece y renueva cada aspecto de la vida interior. La parábola nos recuerda que la verdadera justicia surge de la humildad, la sinceridad y la confianza en Dios, y que toda apariencia externa, toda pretensión de bondad o virtud, no tiene valor si el corazón no está abierto a la gracia, que transforma, purifica y eleva nuestra existencia. Cada oración sincera nos enseña que la verdadera espiritualidad nace de la humildad, de la sinceridad y de la entrega confiada, y que acercarnos a Dios de esta manera nos permite experimentar la paz interior, la libertad y la transformación que solo Él puede dar. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestras motivaciones, a discernir si actuamos por vanidad, orgullo o deseo de reconocimiento, y a reemplazar esas actitudes con humildad, sinceridad y entrega confiada, permitiendo que la gracia divina transforme nuestro interior y nuestra vida exterior. Cada gesto de humildad, cada oración sincera y cada acto de apertura hacia Dios nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no se mide por apariencias, sino por la disposición interior a recibir la gracia que purifica, fortalece y eleva nuestro corazón, recordándonos que solo la humildad sincera abre las puertas de la justicia divina. La actitud del fariseo nos alerta sobre el peligro de depender de los méritos propios. Porque cuando nos centramos en la apariencia, los elogios o la comparación, cerramos nuestro corazón a la misericordia de Dios, y nos alejamos de la verdadera justicia que solo Él puede otorgar. Cada oración del publicano refleja un corazón que se reconoce necesitado, que se acerca a Dios con humildad, sinceridad y apertura, confiando en su misericordia, permitiendo que la gracia transforme, purifique y eleve cada aspecto de su vida. Jesús nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide por lo que hacemos externamente, sino por la sinceridad de nuestro corazón, por nuestra humildad y por la disposición a recibir la gracia que transforma, purifica y eleva nuestro ser, acercándonos a la verdadera justicia, paz y libertad. Cada oración sincera, cada gesto de humildad y cada acto de entrega confiada a Dios nos enseña que la verdadera justicia, la verdadera paz y la verdadera libertad no dependen de la apariencia ni de la aprobación humana, sino de la humildad sincera, la sinceridad del corazón y la apertura a la misericordia divina, que transforma, purifica y eleva nuestra vida de manera profunda y duradera. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.